auditiva, sensorial, esta especialidad. Ponemos a prueba todas nuestros sentidos para poder hacer un diagnóstico. Entonces, el lenguaje que usamos es el lenguaje de las lesiones elementales. Vale decir, organizamos estas 2.500 posibilidades diagnósticas en función de un grupo de lesiones elementales que yo les voy a presentar. Sí, y no es tan sencillo. Uno diría, ay, pero van a ser cosas fáciles. Bueno, sí, pero el tema es que hay que englobarla, clasificar estas entidades en esas lesiones, y al revés, cuando uno ve un paciente y no sabe qué tiene que hacer el juego mental de ubicar en qué lesión elemental estaría y por tanto cuáles serían sus principales posibilidades diagnósticas en función de otros datos, ¿no? De anamnesis, examen. Entonces, como comprenderán, por eso la clase comienza como lesiones elementales. Pero a su vez las lesiones elementales son consecuencias de una estructura y función de una piel que se altera. Entonces hay que conocer lo normal para luego conocer lo alterado, como en cualquier otro ámbito de la medicina. Ok, entonces yo rápidamente, mitad de clase, les voy a hablar de un repaso de algo que ya hicieron, estructura y funciones de la piel con algunas cosas nuevas, y luego vamos a pasar a lo que sí es lesiones elementales, con el objetivo doble de situarlos en la introducción de esta especialidad para mí y para mis amigos dermatólogos apasionante. Ok. Este término, de pronto muchos no lo conocen, insuficiencia cutánea aguda. Es un diagnóstico dermatológico que nos liga con los intensivistas. Viene una nota prensa. Eva Ulin, de 19 años, ha recuperado su rostro después de sufrir una brutal reacción alérgica al paracetamol. La chica tuvo una necrolisis epidérmica tóxica que le provocó ampollas, quemaduras y llagas por todo el cuerpo, también en la cara. Esta era la joven antes y esta es la joven en un área de intensivas con una necrolisis epidérmica tóxica donde hay que cuidar el medio interno, cuidarla de las infecciones fundamentalmente, y paciente que está en alto riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque su sistema de piel, este tegumento que parece tan sencillo, no está funcionando. Durante la enfermedad perdió diferentes trozos de piel de su pecho, brazos, espalda, estómago. Ella reporta, me sentí como si algo se arrastraba por debajo de mi piel. Estaba en shock total, como algo sacado de una película de terror. Mención aparte, en mi piso en este momento tengo una paciente con Steven Johnson Net, una joven de 16 años también. Bueno, para decir qué importante, como en el amor, dicen, lo sentimos cuando se nos va. Bueno, a la piel vemos cuán importante es cuando deja de funcionar en su totalidad, ¿no? Y en qué riesgo nos pone. Esa es la moraleja de esa nota periodística. Bien, la piel entonces es un órgano dinámico de estructura muy compleja y de múltiples funciones. Años atrás se conocía que la piel tenía una estructura como de ladrillos y de cemento, o sea, como una pared. Hoy la idea es que visualmente será una pared, pero en su conformación hay realmente cosas muy complejas. Múltiples funciones y una extensión de casi 2 metros cuadrados. Un órgano grande. Vean todos, por favor, concéntrense en ver esta foto que corresponde a una biopsia de piel tomada por Punch de piel normal. ¿Qué estructuras vamos a ver? Vamos a ver un área muy eosinófila, es la epidermis, nuestro tegumento más superficial, donde evidentemente hay celularidad. Vamos a ver luego esa área rosadita, con algunos vasos, con algunas estructuras celulares escasas y con mucha fibra, que es la dermis. Y hacia la parte inferior vamos a ver, vean esas áreas blancas con unos como gusanillos. Bueno, esa es el área de la hipodermis. ¿Cómo les estructuramos las patologías? Gran parte de las patologías van a ser de epidermis y dermis. Solo 100 van a corresponder a panículo adiposo, a tejido celular subcutáneo, a hipodermis.
gran mayoría de eventos ocurre en epidermis y en dermis, ahí está esquematizado, y muy pocas en hipodermis. Les decía que el epidermis, recuerden muy bien, fundamentalmente es celular. 90% queratinocitos, 5% melanocitos, 3 a 5% células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígeno, que nos conectan con todo nuestro sistema inmune, y las células de Merkel, 0.1%. Evidentemente celular la epidermis. ¿Y cuál es el protagonista ahí? El queratinocito. Queratinocito abajo, y queratinocito que luego se super ultra especializa y termina siendo una placa de protectora como un espejo de la queratina. Bien, capas de la epidermis en ese viaje de ser célula a ser solamente queratina, vamos a tener que las células más inferiores o la primera capa va a ser el estrato basal, donde hay abundantes mitosis. Luego vamos a tener el estrato espinoso, donde fundamentalmente, ¿ven la flechita? ¿Alcanzan a ver la flechita? No, doctora. Ah, ok, entonces, por gusto me gasto enseñando la flecha. Muy bien. Doctora, pero le puede poner presionando la manito que está en la esquina superior izquierda. Ahora, ¿se ve? No, todavía. ¿Ahora se ve? Ahora sí, doctora. Bien, ya. Entonces les decía que la primera capa es el estrato basal, donde vamos a tener a las células en mitosis, fundamentalmente para reproducirse. En la siguiente capa vamos a tener el estrato espinoso, donde las células más bien se destacan por sus puntos de unión. Ven ustedes esos espacios intercelulares que parecen un tejido, ¿ok? Ese es el estrato espinoso, queratinocito en espina. Y finalmente vamos a tener luego que van a ascender a este estrato que es el granuloso, porque tienen muchos gránulos en su interior y estos gránulos de queratoyalina fundamentalmente corresponden a los queratinocitos del estrato granuloso. Finalmente, si estamos en palmas y plantas, no es el caso, pero si estamos en palmas y plantas, vamos a tener un espacio como si alguien puso un espejo real, que es el estrato lúcido, que se ve birrefringente. Y finalmente vamos a tener el estrato córneo, que es queratina y queratina pura apilada para hacer nuestro elemento protector fundamental. Bien. Entonces, repasando, la capa basal fundamentalmente es monocapa, está en mitosis, pero cuando la mitosis es sumamente alta, porque estamos en una epidermis en estado de alta proliferación, podemos llegar de una capa a 3 capas. En la capa espinosa, esa forma que les dije de queratinocito, donde se ven muy bien los puntos, los bordes de cada queratinocito, son células más grandes y en ellas los cuerpos de Odland van a estar presentes. ¿Qué son los cuerpos de Odland? Hagámonos la idea que son verdaderos saquitos de basura que en su interior tienen a los lípidos que luego, espacios más arriba, van a constituir nuestro manto lipídico protector. ¿Ok? O sea, en la capa espinosa ya se está formando unos saquitos que son los cuerpos de Odland que están conectados con el Golgi y que van a ser los depositarios de lípidos. Y esos lípidos, luego bien organizados, cuando llegan a la superficie, van a formar nuestro manto lipídico. Y el otro estrato que es importante, la capa granulosa, donde tenemos ese color muy marcadito del intracelular que corresponde a los gránulos de queratoyalina, y más bien estos cuerpos de Odland que ya se visualizaban en la capa espinosa van a estar muy periféricos, como muy listos para luego liberar el lípido ya en lo que sería el manto lipídico. Bien.
cómo llega el queratinocito adulto, por decir así, a estar en el estrato córneo. ¿Qué características tiene el queratinocito que está en el estrato córneo? Primero, se va a llamar corneocito. Segundo, va a estar sin núcleo, sin organelas, va a corresponder a una envoltura muy rígida, queratina en un 70% y lípidos en un 20%, apilados en columnas de 10 a 30 células. Ahora, los constituyentes de estos lípidos que habíamos hablado que venían en los cuerpos de Otland, fundamentalmente, ¿qué porcentaje ahí está muy alto? La ceramida, 41%, seguido de colesterol 28%, esteres de colesterol 10%, ácidos grasos 9% y otros 11%. ¿Por qué es importante este detalle de qué tipos de lípidos tenemos? Porque ustedes habrán escuchado muchas veces que hablan, esta crema es rica en ceramidas. Ah, quiere decir que se quiere parecer mucho a lo fisiológico, quiere parecerse mucho a lo que constituye el manto lipídico. Bien, ahora esto que les estoy contando no sería posible si tuviéramos buenas uniones intercelulares, porque imagínense que no tuviéramos buenas uniones intercelulares, los queratinocitos volarían como astronautas en la estratosfera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas uniones intercelulares? Repasemos. La unión celular estrecha se refiere solamente al límite de una célula a la otra, los puntos en los cuales podemos tener un espacio intercelular perfectamente sellado, el límite geográfico, y que impide la fuga de líquido citoplasmático de una célula a la otra. O sea, el límite físico intercelular se llama unión estrecha. Luego tenemos las uniones comunicantes que conectan dos células entre sí. Luego las vamos a ver. Y tenemos las uniones de anclaje, vale decir función, como decir, de tachuela, de clavitos, para asegurar la unión muy fuerte de una célula a la otra. Y esos son los desmosomas. ¿Escucharon alguna vez del pénfigo? Queridos alumnos, ¿escucharon alguna vez del pénfigo? Pénfigo es una enfermedad donde el desmosoma, generamos autoanticuerpos contra los desmosomas y las células empiezan a perder sus puntos de unión y entonces se forman ampollas por autoinmunidad. Lo que les he explicado, unión estrecha, espacio físico de una célula a la otra, y ese es, digamos, el punto natural en las cuales se previene que no haya conexión de un lado al otro. El desmosoma, estructura de fijación y anclaje, donde hay proteínas que aseguran esto muy bien, y las uniones comunicantes, donde se permite un pasaje de líquidos, de electrolitos, de una célula a la otra, de información de una célula a la otra, y dónde están ubicados, ¿no? Unión estrecha, uniones de anclaje y uniones comunicantes. Muy bien. Rápidamente pasamos de que las comunicantes pueden ser gap o conexones, o pueden ser tag, dependiendo de qué cosas permiten el pasaje. Acá tenemos el detalle de una unión gap, donde conexones se les llama también, acá un gap cerrado, un gap abierto, donde se va a producir el intercambio de sustancias. Las uniones de anclaje, como les decía, los desmosomas fundamentalmente están constituidos por varias estructuras proteicas transmembranas, algunas de ellas, que aquí miren cómo se armonizan perfectamente, y en dermatología vemos que se forman cuerpos contra cada una de estas diferentes proteínas, y tenemos por eso diferentes enfermedades donde la lesión elemental apoya. Bien. Y finalmente, ¿qué pasa con estos queratinocitos que se formaron en la parte más baja, que luego maduraron, que luego se volvieron corneocitos perfectos? Tienen un tiempo de vida y después de 28 días desaparecen. ¿Cómo así? Mediante degradación enzimática de los corneodesmosomas. Entonces, estos puntos que eran de superunión, luego son degradados enzimáticamente por acción de la esteroideosulfatasa, y cada queratinocito se va a la estratosfera, desaparece. No somos los mismos cada 30 días en nuestra piel. Bien. Otro elemento celular importante, ya hablamos de los queratinocitos, ahora nos toca hablar de los melanocitos.
Estos tienen por función absorber, dispersar la radiación solar, ¿no? Entonces, el melanocito contiene melanina y la melanina dispersa y absorbe la radiación solar. Cada 36 queratinocitos y un melanocito corresponden a una unidad epidérmica de melanización. Aunque para los patólogos es 41, pero para los dermatólogos es 36 y 1. Bueno, algunas diferencias entre nuestros datos. Melanosomas se refieren a sáculos donde está la melanina que se va formando, que puede estar en niveles de diferenciación 1-2 o niveles de diferenciación 3-4, entendiendo que cuando tenemos más alto, más melanina más madura. Bien, la secuencia que ustedes han repasado ya, cómo se forma la eumelanina a partir de la fenilalanina. Esa puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los aminoácidos que van a formar la eumelanina? Las fenilalaниnas. Buena pregunta. Bien. Eliminación, ¿cómo se elimina la melanina? Igual que la queratina, a través de la descamación de los últimos estratos del estrato corno. Bien. Ahora, ¿cómo maravillosamente la epidermis está anclada en la dermis? A través de estas tres estructuras, lámina lúcida, lámina densa y sublámina densa, que también son compuestos proteicos que garantizan adherencia. Y en la dermis, que habían visto en las fotos, podemos decir que hay evidentemente sustancia fundamental y fibras y unas muy poquitas células. La sustancia fundamental, constituida por mucopolisacáridos, ácido hialurónico de metansulfato, agua, sales y glicoproteínas, y los componentes fibrilares que dan rudeza, rigidez, fundamentalmente colágeno, pero también células reticulares y elásticas. Bien, epidermis, dermis e hipodermis, ese es nuestro cuento hoy. Hipodermis. Ahí básicamente vamos a tener lóbulos de tejido graso y entre ellos tabiques de fibras colágenas delgadas y elásticas. Vamos a tener a los elementos sensores de presión de la piel, que son los corpúsculos de Walter-Puccini. Vamos a tener los captadores de los cambios térmicos, que son los corpúsculos de Ruffini. Como ven, cerebro y piel están muy ligados y embriológicamente también eso se demuestra. Así tenemos que los queratinocitos y melanocitos, que ya hablamos de ellos, tienen un origen embriológico fundamentalmente ectodermo, igual que el sistema nervioso central. Y biológicamente del mesodermo se aportan los fibroblastos, las células vasculares, los adipocitos y las células presentadoras de antígeno de piel, que son las células de Langerhans. Pero ¿cómo se forma esta piel? ¿Qué misterio hay a través de ella? Bueno, empezamos siendo una bicapa, pero luego esto se va a transformar en más que una bicapa en el peridermo en la sexta semana de edad gestacional. Hacia el cuarto mes ocurre un fenómeno que ya de multiestratificación por participación de las células de capa basal que empiezan a tener gran mitosis. Luego aparece al quinto mes ya la capa granulosa, acuérdense, gránulos de queratohialina. Y hacia la semana 18 vamos a tener los gérmenes ecrinos, o sea, dentro de dermis vamos a tener una estructura ecrina rudimentaria que luego va a aflorar hacia epidermis para producir el sudor. Sudamos, o sea, ya muchos meses después. Y hacia el cuarto mes se inicia la actividad melanógena, o sea, la formación de melanina, la maduración de los melanosomas. Bien, estructuralmente pueden repasar sus ciencias básicas y van a encontrar muchas cosas. Pero bueno, qué importante esta piel, cómo funciona, que cuando falla nos deja de esta manera. Bueno, fundamentalmente la piel tiene una función de barrera, también tiene acción de termorregulación, protege el ADN celular y es un órgano de percepción a través de estas terminaciones nerviosas. También es importante que recordemos que parte de la síntesis de la vitamina D, la activación de la vitamina D, cuyo elemento último es el 1,25-dihidrocolecalciferol, ocurre después de una exposición solar. Entonces se finaliza el metabolismo de la vitamina D en la piel.
También es un órgano de vigilancia inmunológica y expresa vergüenza, ira, temor, ansiedad. Es un órgano de expresión. Ahora sí, entendiéndolo, digamos, lo formal, lo normal, pasamos a captar lo que son las lesiones elementales. Si alguien estaba dormido, le pediría que en este momento abra sus ojitos muy grandes, muy grandes, muy grandes, para que aprovechemos estos minutos que vienen de la clase, porque esto nos va a permitir introducirnos correctamente en estas prácticamente 3 semanas de dermatología. Bien, la primera lesión elemental, la mácula. ¿Qué expresa una mácula? Afuera, una mancha, y en la epidermis, una serie de diferentes capas de lo mismo, en chiquitito. Ok, cada célula aporta un poquito. Entonces vamos a tener como definición que es una alteración circunscrita del color de la piel, o miren lo que les he puesto ahí, o de la textura de la piel sin modificación del relieve. A ver, van a ver por favor todos en el dorso de su mano, aquí, pueden ver todos el dorso de su mano, y si tienen cerca una lupa o si no sus propios ojos, péguenlas mucho a la vista y van a ver que hay unas líneas. Nuestra piel tiene unas líneas muy finitas. Entonces, cuando puede haber una lesión elemental donde el color no haya variado, pero cuando yo paso el dedito, voy a sentir una rugosidad distinta sobre cierta zona. Entonces, eso ya es mácula. ¿Okay? Entonces, es el cambio de color o también el cambio mínimo de textura, pero sin modificación de relieve. Un ejemplo de una mácula, vitíligo. Vitíligo, área de piel donde vamos a ver unas manchas blancas, por ejemplo. Un ejemplo de una mácula podría ser una pitiriasis versicolor. Si alguien de la clase es deportista, van a ver que algunas veces le salen unos puntitos blancos pequeñitos, pequeñitos, por aquí, por el cuello o por la espalda, después de haber sudado en exceso. Entonces, van a ver que al inicio no son manchas blancas, al inicio son modificatorias de relieve nada más, así como unas rugosidades. Y 24 horas después se transforman en manchitas blancas y redonditas. De eso se trata, pues, con proteínas son. Bien, entonces, un ejemplo de mácula, ya les dije, vitíligo. Un ejemplo de mácula podría ser un lunar, ¿no? Un nuevo melanocítico. Un ejemplo de mácula podría ser la mancha mongólica del recién nacido, que les he dado 3 diagnósticos. Bien, pasemos a otro grupo, otra lesión elemental, la pápula. Hacia afuera, una elevación. Y por dentro, muchas células que empezaron a producirse, a haber hipertrofia de capas, y vemos ese espacio, ¿no? Englobado. Entonces, ¿qué traduce? Una elevación circunscrita palpable de la piel menor de 0,5 centímetros de diámetro. Ese dato es importante, la dimensión, ojo, menor de 0,5 centímetros de diámetro, por tanto con grado variable de relieve. Entonces, la mácula sin modificación podría ser una alteración de color o de textura, pero sin modificación de relieve. En cambio, aquí sí se modifica el relieve en la mácula. Pero este radio, acuérdense, no más de 0,5 centímetros. Ejemplo de pápulas podrían ser algunas lesiones de acné, podrían ser, ejemplo de pápulas, podrían ser los moluscos de los niños, los moluscos contagiosos. Ejemplo de pápula podría ser una verruga. Bien, y aquí vamos a una tercera, la lesión llamada vesícula, la lesión elemental llamada vesícula. Lesión sobrelevada de contenido líquido, o sea, lo que hay dentro de este lago es líquido. El diámetro, recuerden, menor, también como en la pápula, menor de 0,5 centímetros, y que denota que está sobrelevado, o sea, vamos a ver que acá hay un relieve, ¿no? Entonces, pero que el contenido es líquido. Eso es una vesícula. Ejemplos de enfermedades donde vamos a ver vesículas: el herpes simple, el herpes zóster,
Ejemplo de otras vesículas, de repente podría ser una quemadura, podría ser virus, que nos da el síndrome mano-pie-boca, que da vesículas, y así podríamos seguir dando diagnósticos. Esta es otra lesión elemental, la pústula. Es una acumulación visible de pus, libre, estéril o no estéril. O sea, siempre la pus hay que pensar que es leucocito muerto. Y eso puede ser por bacterias o puede ser por cualquier cosa no bacteriana. Pues por eso decimos, no estéril, o sea, bacteriano, o es estéril, o sea, de causa inflamatoria. Es una lesión pues sobrelevada, puede ocurrir en un folículo pilosebáceo, o sea, el folículo por acá y un taponamiento. Menos frecuente también puede ocurrir en un conducto sudoríparo o también puede ocurrir en la piel sanguínea. Ejemplos de pústulas, el acné, la varicela, cuando la lesión evoluciona de vesícula pústula. Ejemplo de pústulas puede ser una psoriasis pustulosa. Ejemplo de pústulas pueden ser reacciones adversas medicamentosas, por pústulas. Bien, acá podemos diferenciar entonces una pústula de una vesícula. Bien, y repasando, la pápula tenía menos de 0,5 centímetros de diámetro. Existe la placa, que es lo mismo, pero para una extensión de 2 centímetros a más. Es una lesión sobrelevada de 2 centímetros a más, originada de nuevo por confluencia de pápulas pequeñas. Acá vemos una placa de psoriasis con más de 2 centímetros de diámetro. Pero, ¿qué pasa con las lesiones que son más de 0,5 y menos de 2? Para la literatura americana eso se llama placa pequeña, como esta. Y corresponde a una lesión que puede, por ejemplo, verse como aquí en psoriasis. Entonces, solo en la escuela norteamericana se habla de placa pequeña, pero en nosotros, mayormente las escuelas que vienen de Francia, de Alemania, consideran o pápula o placa, y los intermedios no le ponen, dicen pápulas y placas. Bien, hay otra lesión elemental que se llama liquenificación y que se refiere al engrosamiento epidérmico como consecuencia del rascado, como consecuencia de la fricción, del masaje, de la cronicidad de un psoas sobre esa zona. Por ejemplo, esta es una axila. Entonces acá que notamos que la piel está más oscura y más rugosa. Entonces es una exageración del reticulado normal de la piel. A eso se llama liquenificación. Si en nuestro examen físico vemos un área liquenificada, vamos a sospechar de que esta lesión es de algún tiempo. Generalmente tiende a la cronicidad. Ejemplos de liquenificación, el líquen bajo todas sus modalidades. Líquen nítidos, líquen crónico, erupción liquenoide a drogas, en fin. Por alguna razón esto se detuvo. Nódulo. Se refiere a cuando hablamos de nódulo, queridos alumnos, estamos hablando de una lesión que más que se ve, se palpa. ¿Por qué? Porque traduce una dolencia del panículo fundamentalmente y de muy abajo. Entonces es difícil verlo, generalmente se palpa. Se refiere a una lesión de masa sólida, mayor de 0,5 centímetros de diámetro, con relieve sobre la piel y cuyo origen suele estar ubicado en el celular subcutáneo. Ejemplo de nódulos, eritema nodoso, eritema indurado de Bazán, paniculitis nodular, vasculitis nodular. Quistes. Aquí vemos algunos quistes que corresponden a cavidades cerradas, saculares, que tienen una pared o cubierta epitelial en su interior, con un revestimiento, o tienen una recubierta endotelial, o sea, de neovasos,
o de varias membranas y contiene en su interior fluido o material semisólido, como en este caso, como en el acné. Ejemplos de quistes: estos quistes, parte del acné. Podemos hablar de quistes dermoides, refieren a verdaderos acúmulos de estructuras primigenias, de estructuras muy primitivas, benignas, los quistes dermoides. Tumor, y es un término más conocido, en masa de tamaño variable, que se origina de proliferación o depósito de material normal o patológico, o por una proliferación celular que lo conforma. Abarca patología inflamatoria, no inflamatoria, benigna y maligna. Aunque la población generalmente, cuando escuchan tumor, dicen eso es malo, eso es seguramente neoplásico, pero no, no todo tumor es malo. Fisura, un entrededo y una línea, solución de continuidad en línea, muy dolorosa. Generalmente es dolorosa porque se exponen las raíces nerviosas, se expone la dermis. Otra lesión elemental, la costra, que denota el acúmulo de células inflamatorias, los restos de células inflamatorias que fueron glóbulos rojos, plasma, fibrina residual y con restos epiteliales sobre la superficie cutánea. Una costra que en esta coloración podemos decir mielicérica, color miel, que nos habla sobre infección bacteriana. También hay costras edemáticas cuando predominan los glóbulos rojos. Y esta piel con mucha atrofia. ¿Qué quiere decir atrofia? Atrofia quiere decir que se ha perdido las estructuras de la dermis y entonces la epidermis queda como delgada y colgada, como en vacío, ¿no? Entonces vemos esas finas arruguitas en una pierna de una persona, ¿no?, que ha envejecido. Pérdida de tejido, uno o más componentes de la piel se pierde, ¿no? Ejemplo, las arrugas finas de la cara. Ejemplo, como en este caso, una placa translúcida de morfea reciente, ¿no? Petequia, la mancha hemorrágica puntiforme visible de 1 a 2 milímetros de diámetro. Equimosis, la área macular de hemorragia de más de 2 milímetros de diámetro. Hematoma, colección de sangre localizada semejante a un tumor. Las tres dependientes de acúmulos de sangre y glóbulos rojos. Antes de pasar a esto que sigue, el abono ronchal, les invito a hacer un ejercicio, a que cada uno elabore su propio glosario dermatológico con las lesiones elementales y los términos que están aprendiendo en estas 3 semanas, y las guarden en su archivo y le pongan definición a cada una, de modo que así las pueden repasar como tablilla y cada día van viendo ustedes nuevas patologías, nuevos diagnósticos y hacen el ejercicio en la noche. Ya, la lesión elemental aquí está, en mácula, todo lo que he visto, en pápula, todo lo que he visto, en vesícula, todas las nuevas patologías que he visto. Y les va a ser un recuerdo grato y sobre todo muy didáctico de estas 3 semanas. Bueno, seguimos. Entonces, respecto a abón o roncha, acá fundamentalmente lo que ocurre son liberación de sustancias histaminérgicas que salen de mastocitos, que salen de eosinófilos y que liberados a la dermis van a provocar edema, van a provocar edema dermal, y que eso va a traducir este levantamiento, esta elevación, básicamente el suero, ¿no?, que ha sido liberado jalado por las sustancias histaminérgicas, y estas áreas rosadas, que son evidentemente áreas inflamatorias donde hay glóbulos rojos, donde hay células de inflamación. Entonces, el abón o roncha es una área elevada de la piel. Generalmente la definición es de que es transitoria, para algunas escuelas menos de 6 horas, para otras escuelas menos de 24 horas, pero definitivamente menos de un día, carácter transitorio. Traduce edema dermal o edema de dermis y de celular subcutáneo inclusive, y generalmente es un área clara como esta, rodeada de un halo eritematoso, ¿no? Y al centro
otra vez un área pálida. Este de pálido, eritematoso y pálido, le llaman también la triada de Lewis para algunos, LEWIS. Conclusiones entonces, las lesiones elementales permiten agrupar las enfermedades dermatológicas en todos sus ámbitos y las lesiones elementales, por tanto, nos permiten acercarnos al diagnóstico dermatológico. No sé si en la clase hayan preguntas respecto de todo lo conversado hoy día. ¿Alguna intervención? Sí, Ilan Joel Vargas Torres. En el caso de las fisuras, ¿todos pueden presentar dolor? ¿O hay algunas excepciones en las que puede que el dolor no esté incluido dependiendo de la patología que presente el paciente? Ok, por definición puede haber que estructuralmente hay vamos a decir, una exposición dermal, pero recordemos que también, dependiendo del grado de inflamación, esta exposición dermal va a ser más grave o menos grave. Entonces, generalmente las fisuras pueden ocasionar dolor. Y el otro tema es también que dolor es algo muy subjetivo. Entonces, hay gente con poca sensibilidad para el dolor y gente con alta sensibilidad para el dolor. Pues también ahí puede haber variación. Pero por definición, podría doler y generalmente duele, créeme. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Niño Bryans? ¿Sí? ¿Rodas? Sí, doctora, disculpe, en la parte, cuando explicó sobre las capas de la piel, en la parte de la grasa subcutánea, que es una de las más profundas, donde se almacena la red de colágeno, ¿no? En sí, esa es la parte donde se va a conservar el calor, una parte del calor del cuerpo, porque en sí tengo entendido que protege justamente esa zona de lesiones al actuar o al absorber, digamos, los golpes, ¿no? Y también que contiene células que pueden ayudar inclusive a la regeneración de la piel en una lesión. Has tocado un punto gracioso y importante que lo hayas mencionado y que no lo mencioné en clase con tu comentario. Y es que el grosor de la piel va a variar de un lado a otro mucho. No es lo mismo un párpado que un glúteo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí también, ¿quién va a marcar la diferencia de uno y otro? La cantidad de panículo que está presente, ¿no? No es lo mismo el panículo que está presente en un párpado en grosor, milímetros, y el panículo que está presente en un glúteo, que son centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué funciona ese panículo? Para guardar temperatura, para ser elemento de resistencia, de soporte, ¿ok? Y muchas veces también para hacer una actividad de captación de presión y de temperatura. Muy bien, entonces es muy importante la función de este panículo adiposo. Sin embargo, lo conocemos muy poquito. Es bien poquito lo que van a encontrar de literatura respecto de las entidades de panículo adiposo. Y por muchos años se habían mantenido en el oscurantismo, era la parte oscura de la dermatología. Hoy conocemos un poquito más de ello. Pertinente tu pregunta. Bien. ¿Alguna otra? A ver si en el chat dejaron preguntas. Listo. Muy bien. No veo no consigo entrar al chat, pero bueno. Al inicio de la clase les presenté mi correo electrónico. Cualquier duda la podemos conversar y socializar por allí. Bien, chicos. A sus órdenes y estamos a su disposición estas 3 semanas. Bienvenidos.